Las personas nos hemos sentido atraídos por lo paranormal y lo inexplicable desde el inicio de los tiempos. No es un secreto para nadie que hemos realizado rituales religiosos tratando de contactarnos con seres espirituales para pedirles consejos y, muy seguramente, por estos motivos, aparecieron juegos como la Ouija, el juego de la copa, entre muchos más. Porque tratamos de jugar con fuerzas que no logramos comprender. Contactar con algún ser querido que ya no está con nosotros o una emoción más allá de lo conocido. En este video vamos a buscar los mejores mitos y leyendas del estado de Nuevo León con la única finalidad de que los podamos conocer. El tesoro del tío Pereira. Se cuenta que hace mucho tiempo, mucho más de lo que se pueda recordar, allá por las lejanas tierras de Nuevo León, existió un hombre que trabajaba en las minas de Iguana y de Vallecillo. El hombre trabajaba arduamente todo el día y todos los días, al finalizar su jornada, llevaba a su mujer montada en una mula al que le colocaban unos sacos que secretamente cargaban la plata que se robaba. El minero y su mujer transitaban aquellas tierras justo hasta donde la corriente del agua se juntaba con la del río. Ahí el hombre dejaba sentada a su mujer y caminaba unos 100 pasos para discretamente esconder su gran fortuna. Con el pasar del tiempo se fue acumulando bastante. Desgraciadamente, la vida no la tenemos comprada. Un día el hombre falleció sin que la mujer supiera el lugar exacto donde había escondido todo. La mujer, tratando de hallarlo, terminó confesando todo a sus vecinos, quienes iniciaron la búsqueda, aunque finalmente no obtuvo nada. Se cuenta que en algún tiempo después finalmente lo hallaron y para asegurarse de no perder el lugar, marcaron el camino. Aquellos afortunados no paraban de reír, imaginando lo inmensamente ricos que se volverían. Pero a su llegada, notaron que las marcas habían desaparecido e intentando seguir sus antiguos pasos, no lograron absolutamente nada. Se cuenta que durante las noches, una especie de flama aparece, todo para indicar el camino donde este tesoro está enterrado hasta el día de hoy. La casa de Aramberry. En el corazón de Monterrey, en la calle de Aramberry, se encuentra una casa que ha sido testigo de uno de los crímenes más atroces de la historia de la ciudad. Conocida como la Casa de Aramberry, su trágica historia ha dado lugar a una leyenda que aún resuena entre los habitantes de Nuevo León. La historia comienza en el año de 1933, en una época en donde la ciudad de Monterrey estaba en pleno desarrollo. En la calle de Aramberry vive una familia bastante acomodada, María Juana Garza de Fernández y su hija, Florinda Fernández Garza. La vida de esta familia parecía transcurrir con normalidad hasta que el 5 de abril de ese año, un crimen atroz sacudió la tranquilidad del vecindario. Esa fatídica mañana, María Juana y Florinda fueron encontradas brutalmente asesinadas en su propia casa. Los cuerpos presentaban signos de tortura y de violencia extrema. La escena del crimen era tan espeluznante que horrorizó a toda la comunidad. Las investigaciones policiales revelaron que ambas mujeres habían sido atacadas con bastante saña y que el móvil del crimen parecía ser el robo, aunque se sospechaba de motivos más oscuros, eso sí. Las autoridades detuvieron a varios sospechosos, entre ellos a los empleados de la familia. Pero las pruebas no eran concluyentes. Los investigadores analizaron la casa y los objetos en su interior. Notaron que no había señales de entrada forzada en la puerta, lo que indicaba que el asesino o asesinos entraron con el consentimiento de las víctimas.
Además, confirmaron que faltaba objetos, entonces sí era un robo real. Una pista crucial llegó en forma inesperada. Un loro que la familia tenía en la casa comenzó a decir una frase de forma desesperada y repetitiva. «No me mates, Gabriel, no me mates». Este fue un buen punto de partida para los investigadores. Identificaron al sobrino de la familia, Gabriel Villarreal, como uno de los asesinos. Gabriel confesó el delito, al igual que las otras dos personas que también fueron detenidas. Sin embargo, hay otra versión que rechaza la implicación del loro y señala que la detención se produjo gracias a las pesquisas de los investigadores. Aunque todos los implicados fueron condenados, no pasaron la vida en la cárcel. Había fuerte presión social y se les aplicó la llamada ley fuga. O sea, si eran llevados a prisión, eran liberados y ejecutados inmediatamente. Después de estos eventos, la casa de Arramberry quedó marcada por el estigma de la tragedia. Los vecinos comenzaron a reportar fenómenos paranormales en la casa. Aseguraban escuchar gritos desgarradores y lamentos durante la noche, así como pasos y ruidos inexplicables en el interior de la vivienda deshabitada. Algunos afirmaban haber visto sombras y figuras espectrales en las ventanas, especialmente en la habitación donde ocurrió todo. La casa se convirtió en un lugar de interés para los curiosos y amantes de lo paranormal, quienes buscaban experiencias sobrenaturales. Con el tiempo, la leyenda de la casa de Arramberry se afianzó. La casa ganó una reputación siniestra. Se decía que los espíritus de María Juana y Florinda no habían encontrado descanso y que su presencia seguía atormentando el lugar. La combinación de la brutalidad del crimen y los reportes de actividad paranormal consolidaron a la casa de Arramberry como uno de los sitios más embrujados de Monterrey. La Casa de los Tubos. En la localidad de La Escondida, en Monterrey, muy cerca de la iglesia del Cristo de la Montaña, se yerguen las ruinas de aquello que los lugareños llaman la Casa de los Tubos. La leyenda, en este caso, comienza con una buena intención. El padre de una joven afectada por la parálisis decide construir para su hija una mansión de extraño diseño cilíndrico, cuyas habitaciones y pisos estarían unidos por rampas, para que así la circulación de la silla de ruedas en las que desplazaba a su hija no se viese afectada por los obstáculos comunes a los hogares corrientes. Desde el principio, el proyecto fue detenido por desgracia. 2 trabajadores murieron durante la construcción en accidentes inexplicables. El plan avanzaba lentamente y los lugareños veían al edificio como una extraña torre de Babel, cuya presencia era claramente ominosa. La tarde en la que la joven fue llevada a la casa para observar el progreso de la obra, una imprudencia provocó que su silla de ruedas se desplazara de una de las rampas y que tanto ella como la niña se precipitaran por una ventana hacia la muerte. El consuelo del padre lo llevó, según cuentan los memoriosos, en principio al alcohol y luego al suicidio. La casa fue abandonada a medio construir y un sinnúmero de hechos desgraciados se abatieron sobre ella. Más muertes de visitantes, pactos suicidas que se llevaron a cabo en sus dependencias, accidentes fatales y la posible presencia del fantasma de la niña muerta pueblan de gemidos de angustia las noches de los alrededores de la Casa de los Tubos hasta el día de hoy. La leyenda del obispado. El Palacio del Obispado es uno de los edificios más emblemáticos de Monterrey, Nuevo León, construido a finales del siglo XVIII. Este imponente edificio ha sido testigo de numerosos eventos históricos y alberga una de las leyendas más misteriosas y escalofriantes de la región.
La construcción del Palacio del Obispado comenzó en 1787, bajo la dirección del obispo Rafael José Berger. Originalmente fue concebido como una residencia para el obispo y un seminario. Sin embargo, su uso ha cambiado a lo largo de los años, sirviendo como fortaleza durante la Guerra de Independencia y la invasión estadounidense. La leyenda del obispado se remonta al siglo XIX, cuando un monje de origen desconocido llegó a Monterrey y encontró refugio en el palacio. Este monje era un hombre taciturno y enigmático. Se pasaba la mayor parte del tiempo en oración y contemplación. Los habitantes del lugar comenzaron a notar su comportamiento extraño y bastante reservado. Un día, el monje desapareció sin dejar rastro. Su ausencia fue un misterio y algunos decían que había cometido un pecado terrible, del cual no podía liberarse. Otros rumores sugerían que había sido asesinado por razones que nunca se esclarecieron. Sin embargo, el misterio de su desaparición no sería el final de su historia. Desde la desaparición del monje, empezaron a ocurrir fenómenos inexplicables en el Palacio del Obispado. Los guardias y los vigilantes del lugar reportaron haber visto una figura fantasmal vestida con el hábito de un monje. Esta figura aparecía en los corredores y las habitaciones del palacio, especialmente en la capilla y las áreas menos transitadas del edificio. Los testigos describen al fantasma como una presencia tranquila pero inquietante. Dicen que el monje fantasma lleva una vela encendida y se le puede ver murmurando oraciones en latín. A veces se escuchan susurros y rezos en las noches silenciosas, y algunas personas han sentido una fría brisa al pasar por donde supuestamente ha sido visto. Algunos creen que el espíritu del monje está buscando redención de algún pecado cometido en vida, mientras que otros piensan que su alma está atrapada en el palacio debido a la violencia de su muerte. Sea cual sea la razón, su presencia ha dejado una marca indeleble en el Palacio del Obispado. Hoy en día, el Palacio del Obispado es un museo y un sitio histórico que atrae a numerosos turistas. Sin embargo, la leyenda del monje fantasma sigue viva. Los visitantes que conocen la historia suelen recorrer los pasillos con una mezcla de curiosidad y temor, esperando quizá un encuentro con el espectro del monje. La Llorona del Cerro de la Silla. En Nuevo León, la leyenda de La Llorona tiene una versión local vinculada al icónico Cerro de la Silla. Esta montaña, con su distintiva forma que domina el horizonte de Monterrey, no solo es símbolo de la ciudad, sino también es escenario de una de las historias más escalofriantes de la región. La leyenda cuenta que hace muchos años vivía en las faldas del Cerro de la Silla una mujer llamada María. María era una mujer joven, hermosa, y estaba profundamente enamorada de un hombre que le prometió matrimonio. De su amor nacieron 2 hijos, a quienes María adoraba con todo su corazón. Sin embargo, su felicidad fue efímera. Su amado, un día, desapareció sin dejar rastro, abandonándola a ella y a sus hijos. La desolación y la tristeza consumieron a María. Sin recursos y desesperada, su mente comenzó a perder la razón. Una noche, en un acto de locura y dolor, llevó a sus hijos al río Santa Catarina, que corre al pie del Cerro de la Silla. En medio de un ataque de histeria, María arrojó a sus hijos al agua, donde ambos se ahogaron. Al darse cuenta de lo que había hecho, María se llenó de remordimiento y desesperación. Pasó el resto de sus días vagando por las riberas del río y las laderas del cerro, buscando a sus hijos y llorando su pérdida. Finalmente, murió de pena, pero su espíritu nunca encontró descanso.
Desde entonces su fantasma ha sido visto y oído en las cercanías del Cerro de la Silla. Los habitantes y visitantes aseguran que, especialmente en las noches de luna llena o cuando la niebla cubre la montaña, se puede escuchar los lamentos de una mujer que grita: la figura de una mujer vestida de blanco, con el rostro pálido y desfigurado por el dolor, aparece en los lugares donde solía buscar a sus hijos. Numerosos testigos han reportado encuentros aterradores con la Llorona. Algunos aseguran que al escuchar sus gritos, un frío intenso los recorre y una sensación de tristeza infinita también los invade. Otros afirman haber visto su figura flotando cerca del río o entre los árboles del cerro, desapareciendo misteriosamente entre la oscuridad. La Llorona del Cerro de la Silla es una leyenda que ha perdurado a través de los años, atemorizando a generaciones de regiomontanos. Más que una simple historia de fantasmas, esta historia refleja el dolor y la desesperación de una madre que perdió todo lo que amaba. La montaña, con su imponente presencia, parece ser el guardián eterno de esta trágica historia, recordando a todos que el amor y el dolor pueden trascender incluso en la muerte. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos del miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.